En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, es un pasaje primero que es tremendo. Para mí el capítulo 8 de Romanos y el capítulo 12 son tremendos pasajes que encontramos en la Biblia. Muchos creen que el libro de Romanos es el resumen de todo el Nuevo Testamento y el corazón, se podría decir, de la Biblia está ahí entre Romanos 8 y Romanos 12. Y ahí en Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando vemos ese pasaje en el libro de Romanos, el Señor dice que tiene que haber un cambio de mente, ¿ya? No nos amoldemos, no nos parezcamos al mundo. Entonces la Escritura aquí nos está diciendo justamente, y dice: no os conforméis. Ojo, no os conforméis. El ser inconforme, no seas alguien que te conformes como estás llevando tu vida. No te conformes a lo que el mundo está haciendo. No, es que todo el mundo lo hace. No te conformes a eso. Tienes que ser un inconforme. ¿Ok? Entonces cuando vemos ese pasaje, dice: no os conforméis a este siglo. No seas igual que el mundo, no te amoldes al mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento, la palabra nous, que es la palabra consciente. Es una decisión de la mente consciente, de la mente que estamos racional, de decir: no tengo que parecerme al mundo, ¿ok? Pero lo estoy tomando una decisión racional. Y yo estoy hablando de establecer metas en esta mañana racionalmente, porque muchos de nosotros somos muy emocionales para tomar decisiones. Cuando alguien me dice: pastor, algún día lo voy a ir a ver, eso es emocional. La razón me diría el día, la fecha, los recursos, cuándo va a ir, qué lugar va a ir a La Serena, todo racionalmente. Porque si es por emoción, ¿a quién le gustaría ir a La Serena? ¿Una semana para allá? ¿Le gustaría quedarse allá? ¿Sí o no? Precioso La Serena. ¿Y saben qué? Pero todos tenemos ganas. Pero no, uno tiene que establecer algunas decisiones en su vida, y Dios quiere que tú seas el único no conformado a ser como lo hace el mundo. Dios no quiere que tú seas igual que el mundo. Así que lo que quiero hacer en esta mañana a cada uno de ustedes es explicarle por qué debes establecer metas en tu vida primeramente. Y la segunda parte, quiero que entiendan que no todas las metas que tú estableces en tu vida son bendecidas por Dios. Entonces, gente me preguntaba, me dice: pero pastor, yo me puse una meta de a fin de año. Y yo le preguntaba: ¿y esa meta la bendice Dios? No sé, pastor. Y ahí está un problema. Puedes estar pasando todo un año luchando por una meta, y si tú haces un análisis de esa meta conforme a la Escritura, a lo mejor tú vas a decir: Dios nunca va a bendecir esa meta. Y vamos a estar viendo esos ingredientes. Así que déjenme primero establecerle en su mente racional por qué tengo que establecer meta. Porque la Biblia dice que si alguien no establece meta, y lo estoy parafraseando, simplemente usted va a ir para cualquier lugar. Será como las olas del mar, llevado para allá, para acá. En cambio, cuando usted tiene una meta fija, usted se concentra. ¿Van a haber dificultades en la vida este año? ¿Van a haber dificultades o no? Pero si usted tiene una meta, sabe que, déjeme decirle que esas dificultades no van a distraerlo. Pero ¿qué pasa si no tiene una meta y viene una dificultad? ¿Qué pasa si estoy en un barco y tengo el objetivo de irme desde aquí del puerto de San Antonio al puerto de Coquimbo? Esa es mi carta náutica. Y viene una tormenta. ¿Cuál es el fin? ¿Qué tengo como meta? Llegar a Coquimbo. ¿Y qué pasa si no tuviera meta y me voy a la deriva y llega una tormenta? ¿Sabe cuál es el problema? Que nos vamos a quedar en medio de la tormenta. Y hay gente que no establece metas en su vida, y esa es la razón por qué muchas veces sucumben ante los problemas, sea el que sea en la vida. Así que si tiene lápiz, anda con lápiz, puede rellenar su hoja. Si no tiene lápiz, préstense el lápiz, vamos a rellenar la hojita, ¿le parece? ¿Alguien necesita lápiz? Levante la mano para saber quién no tiene lápiz. No, que le vayan a pasar uno, no sé.
Ok, eso no es problema mío de esta iglesia, yo solo estoy preguntando. Ok. Toma, hermano. Ahí le pasaron el lápiz. ¿Alguien necesita lápiz? Toma, ahí tiene. Número 1, anoten su hoja. Lo vamos a hacer bien dinámico. ¿Por qué las metas son importantes para cambiar mi vida? Siempre, cada vez que usted escuche la palabra de Dios, tiene que hacerla para sí. Nada de estarle pegando el codazo al marido. Mira, te están hablando. No, es para uno. Amén. Es para uno la palabra de Dios. Y número 1, establecer meta es una responsabilidad espiritual. Cuando yo escucho a un joven, por ejemplo, que a veces dice, no, yo vivo la vida, pastor, yo no tengo metas. Yo digo, ojo, mira lo que estás diciendo, porque la Biblia dice algo muy contrario. Establecer meta es una responsabilidad espiritual. Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 al 15, dice lo siguiente, si me están siguiendo. Filipenses 3, del 12 al 15. Y si usted se da cuenta, en este versículo no implícitamente la palabra meta, pero sí está el concepto. ¿Ok? Acuérdense que Pablo era una persona que sabía mucho y veía mucha competencia deportiva. El apóstol Pablo. La iglesia de Corintio, por si usted no lo sabía, la iglesia de Corintio, las puertas, tuve la oportunidad de ver una maqueta de los tiempos antiguos del primer siglo de la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio, las puertas de la iglesia se abrían y estaban al frente de las puertas del estadio donde se hacían los Juegos Hídmicos, que después terminaron siendo los Juegos Olímpicos. Por eso el apóstol Pablo sabía mucho de deporte y hablaba y ponía esa figura, y él habló de que hay que correr, llegar a la meta, no hay que golpear al aire, todo lo que Pablo habla. Y en Filipenses 3, versículo 2 al 15 dice, y si quiere rayar ahí, poner en su Biblia o nota, hágalo. Hay algunos que no les gusta rayar, pero no hay problema. Dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué cosa no alcanzó Pablo? La meta. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o tomar ¿qué cosa? La meta. Aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué cosa no había alcanzado todavía? La meta. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo ¿a qué cosa? A la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo, todos tengamos metas. Todos. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Así que te das cuenta que Pablo está diciendo, todos los cristianos deberían tener metas. Todos, sin excepción. ¿Por qué es importante en mi vida establecer meta? Simplemente deja mencionarte algunas cosas. Si no tienes una meta para tu vida, estás dando el control a alguien. Y eso es lo que Dios no quiere. Si yo no tuviera meta en mi vida, si algún esposo no tuviera meta en su vida, adivine quién le va a decir para dónde tiene que ir. ¿Me están entendiendo los varones? ¿A alguien lo ven desocupado y al tiro le crean algo? ¿A algún varón aquí que lo ven desocupado y ¿me podrías hacer esto? Le establecí una meta. Pero si te ven ocupado alcanzando tu meta, tu objetivo, por lo regular van a decir, no lo voy a molestar hasta que termine. ¿Y qué pasa si tú siempre estás avanzando a una meta? Estoy predicando vida, yo les dije que iba a predicar vida y Biblia. Si no tienes una meta para tu vida, no vives, solo estás reaccionando a las cosas. Si tú no tienes una meta, solamente tienes reacción a lo que está sucediendo en tu vida. Y si no tienes metas claras para tu vida, solo andarás a la deriva. Solo a la deriva.
¿Alguien aquí se cansa? Voy a tocar ese punto más adelante. ¿Ha escuchado a alguna mujer, hermana, algún varón que dice, estoy cansado? Por lo regular, la ciencia nos muestra que las personas que viven con mucho cansancio físico son personas que no establecen metas. ¿Sabe usted eso? ¿Y sabe cuál es la razón? Porque no tienen objetivos claros, se desgastan haciendo muchas micro cosas. Mucho para allá, mucho para acá. Es que tengo que ir para allá. No sé qué hacer. Hasta para cocinar. No sé qué voy a cocinar hoy día. Y es un cansancio mental sin programarse, sin decir voy a hacer esto, me voy a programar, para mañana necesito esto. Hay tantas cosas en nuestros trabajos, con nuestros hijos. Por eso si no tienes metas para tu vida, ya has decidido dejar que otras personas manejen tu vida. Y yo por eso, si yo en la iglesia como pastor no tuviera metas para la iglesia, adivinen qué me va a decir lo que tengo que hacer. La gente, la iglesia. Por eso yo tengo que, en mi rol de liderazgo, en el trabajo, en lo que sea, tengo que establecer mis metas. Yo establezco mis metas, me esfuerzo para mi meta, me muevo hacia la meta, me mantengo enfocado en la meta, está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que estaba diciendo en el texto. Número dos, anote esto. Y aquí nos ponemos espiritual. Las metas son declaraciones de fe. ¿Hay alguien que se sepa Hebreos 11:1 de memoria? ¿Alguien se sabe de memoria? Ponte de pie allá, mi hermano, ponte de pie y dilo fuerte. ¿Lo escucharon allá al fondo, no? Más fuerte. Si ustedes se dan cuenta, cuando en Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, da una definición de fe, la certeza de lo que espero. Una meta. Espero llegar a la meta. ¿Pero tengo la certeza? Sí. ¿Pero he llegado? No. Una persona sin meta está demostrando una declaración personal de vida que no tiene fe. Las metas son declaraciones de fe y mucha gente, lamentablemente, no establece metas en su vida. Muchas personas. Y ¿sabes qué? Esto debe ser un hábito espiritual que hay que desarrollar, porque las metas son afirmaciones de fe. Cuando yo digo, el próximo año voy a ir a La Serena, donde el pastor Luis, ¿tienen los recursos ahora? No. Pero tienen la fe de que se pueden conseguir y que Dios los puede dar, es una declaración de fe. Es la certeza de algo que va a suceder, pero que todavía no sucede. Entonces, cuando uno tiene esas declaraciones, simplemente no es una declaración, sino simplemente es fe. Y la Biblia dice que si tú no tienes meta, porque es una responsabilidad de una declaración de fe, la Biblia nos dice que sin fe es imposible. Entonces, si yo no tengo una meta, ¿cómo Dios se agrada? Van a haber problemas en nuestra vida. En el libro de Romanos 14, versículo 23, Romanos 14, 23, ¿puedo tomar esta agüita? ¿Es mía o no? O Pastor Jaime ya tomó aquí antes. Y el pastor que dio los avisos también. Hay unos bigotes flotando ahí. Romanos 14, versículo 23 dice, ¿quieren leer todos juntos, iglesia? Leamos todos juntos, amén. Me gusta a mí que la iglesia lea, siempre me ha gustado. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué pasa si no tengo meta? Me voy a meter en pecados. Y el apóstol Pablo lo bajó a un nivel tan sencillo que dijo, hasta lo que comes tienes que tener fe. Entonces, es como por eso le decía, cuando mi señora, voy a
Acuérdense que le estoy predicando vida y Biblia. Entonces mi señora de repente abre la despensa y me dice, me mira a mí y dice, no sé qué hacer. Y yo veo ahí salsa, fideos, arroz, más fideo, más arroz, salsa tomate. Y yo digo, y no sabe qué hacer. Está dudando de lo que va a comer. Y Pablo dijo, tan sencillo. El que duda en algo tan sencillo, imagínense la vida misma. Mi hermano, por eso el establecer meta es una responsabilidad espiritual. Por eso te das cuenta lo importante que es para ti tener una meta en cada área de tu vida. En algo tan sencillo desde la alimentación a cosas tremendamente espirituales. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20, por favor. Efesios 3, 20. Y creo que están todas las citas, algunas no, pero traté de anotarles las citas en los puntos. Si no está ahí, agréguela, porque para que después estudie usted en su casa. En Efesios 3, 20, dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y mire lo que dice, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Tú podrías imaginar una meta de aquí a fin de año? Alguien piensa en una meta, la que sea, espiritual, emocional, de vida. Mire lo que está diciendo el texto. Pablo está diciendo, ojo, lo que tú te estás poniendo como meta, déjame decirte que el Dios lo va a mejorar. Dios lo va a hacer mejor. Mire lo que dice. Mucho más abundante de lo que pedimos. Entonces, Dios quiere obrar a nuestro favor. Dios quiere bendecirnos en nuestro objetivo. Dios quiere que tomemos decisiones en nuestra vida, pero si yo no establezco metas, ¿cómo Dios va a hacer algo más abundante si no tiene de qué aferrarse o agarrarse para poder bendecirte? Porque Dios, algunos piensan que Dios anda con una varita mágica tocando al creyente para que le vaya bien. No, eso es mentira. Porque Dios actúa sobre tus decisiones y te dije hace un momento, o Dios bendice o Dios no bendice los objetivos que tú pongas en este año. Como iglesia, como persona, como familia, como hijo, Dios va a tomar la decisión de hacerlo más abundante o no va a hacer nada. Y la responsabilidad recae en nosotros. Por eso, cuando tú piensas en sueños, déjame decirte que Dios siempre lo va a transformar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre meta y sueño? O meta o deseo. Porque no es lo mismo. Dios bendice las metas, no bendice los sueños. Aunque todos somos medio romanticismo, nos dijo, no es que yo soñé algún día con tener esta familia. No, tú un día te decidiste a tener esa familia y Dios actuó sobre decisiones. No sueños. ¿Cuál es la diferencia? Es una sola cosa, muy sencilla. No, la diferencia entre una meta y un sueño es simplemente fecha. Algún día voy a ir a Serena. ¿Qué es lo que es eso? ¿Es un sueño o una meta? Muy bien. Y si me dicen, el próximo 28 de diciembre voy a ir a La Serena. Es una meta. A propósito, ¿por qué el 28? Porque el Día del Inocente y porque en Serena hay fiesta. Porque nació el pastor Luis Sepúlveda. Así que la va a pasar bien si va el 28 de diciembre allá. Así que déjame decirte algo que en mi vida lo vivo, es que mis metas, yo dejo que lo determine el tamaño de mi Dios. Yo trato, y suena medio arrogante, con
que no suene medio egocéntrico, pero siempre estoy soñando, y esa es la diferencia. Parto soñando y después le pongo una fecha para que sea una meta, y siempre, porque hay algunas características que la meta necesita para que Dios la bendiga. Por lo regular no tengo metas pequeñas, porque no tengo un Dios pequeño. Mis metas siempre van a enfocarse, y lo voy a mencionar al final, para que ustedes entiendan esta frase de que yo tengo un Dios grande, y algunos, como te digo, piensan quizás, ¡ay, que se cree el pastor! No, es que no se trata de mí, de lo que yo creo, se trata del Dios que yo creo. Y el Dios que yo creo es grande. Entonces, ahí quiero que vean, lo vamos a ver al final eso. Pero hay dos errores muy comunes a la hora de establecer metas, y que yo lo he visto en los años de ministerio. Es que, número uno, establecemos metas demasiado bajas. Y segundo, establecemos metas que tienen que alcanzarse demasiado rápido. Las metas no pueden ser demasiado rápido ni demasiado cortas. Las metas siempre tienen que estar a largo plazo. ¿Por qué? Porque va a ser probada nuestra fe. Acuérdese, es la certeza de lo que se espera. Y algo, por ejemplo, si yo digo, de aquí tengo fe que voy a llenar esta hojita el día domingo. Una vez que la llena, ¿qué pasa con la fe? Se acaba, muy bien, hermano, se acaba. Entonces, ¿en cuánto me duró la fe por decir, voy a llenar esta hojita? ¿Cuánto me duró? ¿40 minutos? ¿Y después qué? No hay fe. Ahora, si mi meta es a largo plazo, ¿cuánto dura mi fe? Se alarga, y voy a estar un día, 2 semanas, 3 meses manteniendo mi vida en fe, porque mi meta es larga. Por eso trato yo en mi vida de no establecer metas pequeñas. Y ¿sabes la otra razón que lo voy a mencionar? Es que cuando son metas pequeñas, Satanás me convence que fui yo el que conseguí las cosas. ¿Ok? Así que yo vivo, por si acaso, de esta manera. Hoy día mis decisiones en el ministerio son en base a lo que le estoy traspasando a ustedes. Todo lo que yo hago con mi familia es en base a esto. Y le doy gracias que me ha ido bien dentro de la madurez, porque le digo, si usted me hace 25 años cuando prediqué acá, mis metas eran sueños. Soñaba con algo, soñaba con tener una iglesia grande, soñaba con tener hermanos, soñaba con hacer misiones, soñaba y soñé un montón de cosas en mi vida. Hasta que empecé a establecer fechas, tiempos, empecé a depender de Dios, y las cosas empezaron a ser bendecidas por Dios. Así que, mi hermano, ¿qué sueño de tus relaciones se podrían volver en metas? ¿Al jovencito aquí, alguien se quiere casar de los jovencitos? ¿Jovencita? ¿Alguien se quiere casar? ¿Jovencito se quiere casar? ¿Está solo? Ya hay algo. Okay. Es que yo tengo hartas jovencitas en la iglesia que podríamos hacer un intercambio con Viña. Y para la jovencita tengo un hijo también de 23 años, profesor de inglés, profesor en la Universidad de Texas Tech en los Estados Unidos, le va muy bien en la vida, pero es un solterón de 23 años. Y yo quiero tener nietos, hermano, esa es mi meta. No, ese es mi sueño, porque eso no depende de mí. Cuando mi meta depende de otro, eso es un sueño. ¿Ok? Esos son objetivos, principios que tenemos que aprender. Mi sueño es tener nietos. Ahora, ¿quién tiene que ponerse la meta? Mi hijo, con fecha. Espero que... Pero igual, puedo dar el número de teléfono de mi hijo, no hay problema si hay alguna jovencita. No hacemos discriminación de 2 años para arriba, 2 años para atrás, no hay problema por si acaso. Pero ¿sabes qué? Necesitamos establecer sueños en mi carrera, los que están estudiando. Ahora, ¿cómo Dios bendice tu carrera? ¿Cómo sabes que Dios va a bendecir tu carrera? Lo que quieres estudiar, lo vamos a ver al final por si acaso. ¿Ok? Número 3, ¿les parece? Número 3, anota esto. Las metas que yo establezco en mi vida
El Señor me dice a través de su palabra que enfocan mi energía. Hay menos desgaste, hay menos pérdida de tiempo. Si eso ese es el gran problema que tenemos muchas veces. Las metas enfocan mi energía. ¿Qué pasa si usted ha salido al sol? Cuando usted llegó hay solcito afuera en Viña, precioso hoy día, ¿cierto? Y ahí está el sol. Y usted entró al sol, le da un poquito de calor, prenden el aire acondicionado o prenden los ventiladores y usted dice, estoy grato. Ahora, ¿qué pasa si usted sale al sol y sale con una lupa? Y usted la concentra. ¿Alguien mató hormigas a propósito de todo esto? Aquí alguien anduvo persiguiendo hormigas. El Señor te estaba mirando por si acaso ese día. O algún enamorado escribió en una madera y después tuvo a los años borrar lo que había escrito en el árbol. Bueno, déjame decirte que cuando tú concentras energía en un punto, logra un impacto mayor. Cuando tú no tienes meta, es como el sol que está disipándose la energía. Pero cuando tú estableces una meta, las energías de vida, el tiempo, se concentra. No te distraes en ir para allá. ¿Puedes hacer esto? No, es que estoy ocupado haciendo esto. ¿Me doy a entender, cierto? Amén. Entonces quiero, realmente, ojalá que los cristianos sean láser. Que nos concentremos en algo. Estaba mirando sus avisos, tienen un instituto, van a empezar clases y alguien podría decir, mi meta este año es recibirme de ese curso. Amén. Entonces cuando un amigo le digo, oye, te invito a un asado, no me puedo disipar, tengo que concentrarme en lo que me propuse, así que no puedo ir al asado. ¿Se da cuenta cómo usted empieza a ordenar su vida en sus prioridades? ¿Por qué está estableciendo una meta? Por eso yo quiero en mi vida enfocarme, porque el mundo está lleno de distracciones en el día de hoy. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 dice, y aquí nuevamente Pablo, hagan la memoria que está en la iglesia, ve las puertas abiertas ahí en Corintios y está mirando toda esa gente que está haciendo ejercicio ahí en Corintios. Acuérdense cuando habló de las coronas, yo peleo por una corona incorruptible. En cambio, ellos pelean por una corona corruptible, porque era la corona de olivo que después se secaba y se caía y se desarmaba. Todo con respecto al deporte. A propósito, no sé si han escuchado o me conocen, yo trabajo en el deporte hace muchos años. ¿Ya? Son áreas de la vida de un pastor que me puse en meta y alcancé. He tenido la oportunidad de trabajar en varios equipos de fútbol profesional y en algunas federaciones, porque ahí hago asesoría espiritual a muchos atletas, a algunos jugadores. Hoy día estoy trabajando con 2 jugadores que están en la Libertadores, que son hermanos en la fe y que ellos necesitan enfrentar todo lo que está viviendo ellos, toda la presión que viven, necesitan de Dios. Y hay un trabajo especial para ellos. Eso ya llevo más de 20 años trabajando en diferentes clubes. He ascendido con algunos clubes, he trabajado como cuerpo técnico. Así que por eso también en mi vida el tema de metas, objetivos, se tiene que reforzar. Y sabes tú que hay un estudio de la Universidad de Los Ángeles en California que cuando un deportista está muy bien enfocado, se lesiona menos. Y yo digo, si usted estuviera muy enfocada en metas, a lo mejor se enfermaría menos. Como dicen por ahí algunos, no hay tiempo de enfermarse. ¿Ha escuchado eso, no? ¿Y quién lo dice? El que tiene claras sus cosas. Y el que no tiene meta, toda la semana resfriado. Se queda en cama, está débil. ¿Me doy a entender? Baja, ¿sabía usted que los atletas que están bien concentrados, por eso hay concentración, baja el ritmo cardíaco, toma mejores decisiones, resuelve en milésimas de segundo con respecto a nosotros? Así que esa es mi otra área que hasta el día de hoy lo sigo haciendo y asesorando a hartos deportistas.
Y aparte en nuestra iglesia también hay hartos deportistas, harto exjugador de fútbol en nuestra iglesia. Así que también toma identidad nuestra iglesia en aquello. En 1 Corintios 9, versículo 26, mire lo que dice el apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro. ¿Qué dijo? ¿No como a qué? O sea, Pablo está diciendo, te lo quiero aplicarlo a lo que estamos enseñando, así que yo de esta manera corro, no como que no tuviera meta. Si yo no tengo meta, ¿cómo estoy corriendo? A la aventura, para cualquier lado. Pero si yo digo, voy a correr de aquí hasta la Quinta, y de la Quinta me voy a ir allá al Muelle Vergara, del Muelle Vergara me va a venir hacia acá. Usted sabe a dónde va, nada lo va a distraer para no perder la ruta y va a cumplir su objetivo. Pablo está diciendo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, sin una meta, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Para los que han practicado boxeo aquí alguna vez, que es la forma como en el deporte del boxeo, el gran problema del boxeo es cuando usted golpea al aire, su cuerpo se desgasta demasiado, porque no hay cambio ni vuelta de energía. Cuando yo golpeo, todo ese golpe vuelve mi energía y no me canso tanto. Pero cuando yo golpeo y paso de largo, esa energía se pierde y produce desgaste. Y Pablo, imagínense, son ciencias deportivas. Hace 2000 años atrás Pablo tenía muy claro y le está diciendo a los cristianos, no tiren golpe como un boxeador que tira y erra, porque te vas a cansar. Si no tengo meta, estoy tirando golpes para cualquier lado. Y eso es un conflicto en nuestra vida. Número 4. Las metas ayudan a seguir adelante. Las metas me ayudan a seguir adelante. ¿Ha escuchado la frase, cuando estoy en un problema grande, es como, estoy viviendo un infierno? ¿Ha escuchado esa frase, no? Estoy viviendo un infierno. No se la ha dicho al esposo, ¿cierto? ¿No? Yo he escuchado eso en las películas, ¿no? Pero hay una frase que me gusta de un escritor que dice lo siguiente: cuando estés pasando un infierno, no hagas que tu hogar se vuelva un infierno. Y eso me gusta, esa frase, porque mire lo que está diciendo. Cuando estés pasando el infierno, hablando del fuego, de la prueba, no te quedes en el fuego. Sigue avanzando. Y eso es lo que hace una meta. Mire, te voy a poner un ejemplo. Voy a ocupar a mi esposa de ejemplo. Por ejemplo, que le digo a mi esposa, Carolina, próximo año tenemos viaje misionero. ¿Ya? A propósito, si el pastor Jaime hace viajes misioneros, yo también hago viajes misioneros. Pastor Jaime va a la selva, yo también voy a la selva. Así que muy parecido a nuestros ministerios lo que hacemos con misiones. Pero yo voy de misiones a Galápagos. Y él nos lo ha llevado a usted a la isla de Pascua. Así que vamos a crear una misión a la isla de Pascua en Chile, yo creo. Conozco un pastor allá, la única iglesia que hay allá es de un pastor, pero es del otro lado. Lo vamos a convertir. Y por ejemplo, yo le digo a mi esposa, Carolina, en julio de este año vamos a ir a Galápagos. Queremos ir en julio con los hermanos de nuestra iglesia. El año pasado fuimos alrededor de 18 hermanos, como 15 hermanos de la iglesia, a sufrir allá en el ministerio, en Galápagos, a comer langosta. Qué sufrido el ministerio. Ya. Y por ejemplo, tengo una crisis con mi esposa en abril. ¿Cuál es mi meta? En julio ir a Galápagos. Si yo y mi esposa tenemos en mente Galápagos y tenemos una crisis matrimonial, ¿nos vamos a quedar pegados en la crisis? No, porque ¿cuál es nuestra meta? Entonces, te odio, ya no quiero estar más contigo, pero recuerda que tenemos que ir a Galápagos, vida, no podéis decir eso. Mi amor, tenemos que ir a Galápagos, no te puedes quedar en que ya vamos a tener que resolverlo. Oye, sí, de veras, tenemos que ir a Galápagos.
Porque cuando tú tienes una meta, todo lo que suceda, sí hay que enfrentarlo, pero no te va a distraer. ¿Y qué pasa si no hay ninguna meta con mi esposa de aquí a fin de año y hay una crisis? Ella a lo mejor va a establecer una meta y su meta va a ser sin mí. Entonces, ¿por qué no nos adelantamos y empezamos a establecer metas como familia a 1 año, a 2 años y a 3 años? No interesa el infierno que estemos viviendo, vamos a pasar por él, pero no nos vamos a quedar en él. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios, Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿El Señor Jesucristo tenía una meta? ¿Cuál era su meta principal? Acuérdese que Él vino sabiendo que iba a morir por ti. ¿Amén? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué dice? Sufrió la cruz, menospreciando el desprecio, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Él tenía claro su objetivo. Y el objetivo era estar sentado al lado del trono. Él sabía que al tercer día volvería, porque tenía metas y objetivos que Dios su Padre le había dado, y Él las cumplió. Y acuérdense cuando dice, ¿cómo vas a morir? Es necesario que yo muera. A lo mejor ustedes no lo van a entender, le dice a su discípulo, pero Dios, mi Padre, ya tenemos una meta y objetivos en nuestra vida, y por más que ustedes no lo entiendan, yo voy a proseguir a alcanzar lo que vine a hacer esta tierra, y a morir por ti. Por eso, dése cuenta, ahí en el libro de Job también, Job capítulo 6, mire, cuando Job nos dice ahí, cuando tú no tienes una meta en tu vida, ninguna meta en tu vida, no tienes ninguna razón para levantarte de la cama mañana. No hubiera habido ninguna razón de que Cristo se hubiera levantado y proseguir a pesar de todo lo que estaba sufriendo. Y en el Job, capítulo 6, versículo 11, léalo fuerte, por favor, cualquier de los hermanos, hermanas que quiera leer Job 6, 11, fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3, ¿quién lo quiere leer? ¿Alguien se ha sentido así como Job alguna vez? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Por qué todavía estoy esperando? ¿Por qué tengo fuerza todavía? ¿Cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? No sé si lo voy a hacer. No tengo la fuerza para resistir. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente sucumbe ante las dificultades, y qué es lo que simplemente a Job lo hacía mantenerse firme. Porque él tenía metas espirituales en su vida. Y cuando tú no tienes una meta espiritual, simplemente vas a sucumbir. Por eso necesitas metas para seguir adelante. ¿Sabes qué? Cuando uno mira los hombres de la Biblia, del Antiguo Testamento, aquellos profetas que fueron perseguidos, ellos descubrieron una sola cosa en común que tenían, en diferente a las otras personas, es que ellos tenían objetivos claros en cuanto a Dios. Y no iba a dejar que nadie les cambiara aquello. Por eso vemos a Job todo lo que sucedió, cómo perdió él sus bienes, cómo perdió su casa, cómo perdió sus hijos y cómo terminó perdiendo a su esposa. Pero él tenía muy claro lo que iba a suceder en su vida. Y Dios lo recompensó. Porque Dios bendice cuando tú tienes metas claras en tu vida, por si acaso. Así que vamos a la número 5 ya para ir casi cerrando ya. Número 5. Cuando tú estableces metas, las metas edifican mi carácter. El ir a la deriva no construye carácter. El tener metas construye carácter. La Biblia dice que la gente sin visión perece, en el libro de Proverbios.
Nos dice que si uno no tiene una visión, una meta a alcanzar, vamos a perecer. ¿Y sabes qué? Y déjame decirte algo que se lo repito mucho a los jóvenes, y me alegro que en esta iglesia veo muchos jóvenes. Le comentaba a mi señora cuando estábamos cantando recién, yo le decía, oye, qué buen semillero, hay hartos jóvenes en esta iglesia, me gustan las iglesias así. Los felicito a todos por ese caso, pero me gusta, siempre me encanta una iglesia joven. A veces voy a iglesias que en vez de matrimonio tienen más funerales, todos, y los hermanos se van achicando, cada día la iglesia va achicándose. Aquí no, aquí yo veo que van a haber hartos matrimonios. ¿Amén o no? Tenéis que decir amén, pues si te estoy tirando ahí un pase, pues. Es medio lento. Ya entiendo entonces por qué está ahí el tema ahí ya. Hermano, cuando yo estoy trabajando en la meta, Dios está trabajando en mí, pero déjame decirte algo. Dios está más interesado en que tú mejores tu carácter que en el logro que tú alcances con tu meta. ¿Ok? Dios, pastor, quiero ser doctor. Dios no está interesado en que vayas a ser doctor. Dios está interesado cómo va a mejorar tu carácter para llegar a ser doctor. Vas a tener que desvelarte, esfuerzo. Vas a tener que repartir tiempo a iglesia, jóvenes, actividades, instituto y más encima tu carrera. Y sabes que eso va a mejorar tu carácter. Y es lo que nos ha tocado a nosotros. Cuando tú vas a Timoteo y analizas en Timoteo, no lo busquen, pero en Timoteo capítulo 3, déjame decirte que casi todos los requisitos para llegar a ser pastor, todos son cosas internas. Y hay uno nomás que es el que enseñe bien, que es externo. Pero lo demás es todo carácter. Por eso muchas veces hablo con jóvenes y dicen, yo quiero ser pastor, así que voy a estar en el instituto allá en Estados Unidos, el mejor instituto. Y yo le digo, no. ¿Y trabajas en la iglesia? No, es que estoy en el instituto, pero ahí voy a salir pastor. Los pastores se forman aquí en la iglesia, por si acaso. ¿Por qué? Porque aquí, porque se mejora el carácter. Porque la hermanita que es más o menos insoportable, que te critica, ¿sabe qué estás haciendo esa hermana en tu vida? Formando el carácter. Cuando empecé a predicar en La Serena, yo empecé a predicar antes de mi ministerio. ¿A qué edad? 19 años estaba predicando. Me casé a los 19 años, por si acaso, porque yo tenía carácter. Estoy bromeando por si acaso, ¿no? Después van a decir, Pastor Jaime, ¿por qué trajo? Pastor Luis me mató todo el y ahora la niña me cortó más encima. No, se imagina, ¿no? Así que ya, es broma, ¿no? Para que le avisen a ella. ¿Y sabes qué? Sí, a veces yo terminaba de predicar y se me acercaba un hermano y me decía, no estoy de acuerdo tú en ese punto. ¿Y por qué no? No, porque yo creo que no. Pero demos una razón bíblica. No me parece. ¿Y sabe qué tenía que hacer yo? Morderme los labios nomás. Gracias, hermano, por tu apreciación. Estaba mejorando mi carácter. Con mi señora tuvimos dificultades en nuestro matrimonio al inicio, sí, estaba mejorando mi carácter. Y así sucesivamente. Pasé dificultades con mis hijos, sí, porque Dios estaba mejorando mi carácter. Pero déjame decirte, por eso te digo, cuando tú establezcas metas, para Dios no es importante tanto la meta, el resultado de la meta, pero sí cómo vas a llegar allá. Y eso es carácter. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, que lo veíamos en un comienzo. ¿Se acuerda cuando no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Jesucristo? Entonces el apóstol Pablo, él constantemente estaba diciendo, estoy tratando de alcanzar esa meta, de asir, de tomar lo que Dios me ha dado. Por eso, mi hermano, debemos cambiar, porque si no, dentro de 10 años, a partir de hoy, algunos de nosotros, lo más probable, y que lo he visto, gente que no tiene metas espirituales, familiares, en 10 años más no están en ninguna iglesia. Y el problema, ¿por qué gente se va de la iglesia?
es porque no tienen metas con su iglesia. Y no estoy diciendo que la iglesia no tenga meta, la iglesia tiene meta, pero la gente no quiere asir aquella meta. Y si ustedes se ponen en campaña y me dicen, no, pastor, queremos ampliar, queremos hacer esto, queremos cambiar la silla, queremos cambiar esto, y todos quieren alcanzar esa meta, nadie se distrae de irse a otro lugar, de perderse, de alejarse, porque tienen claro lo que quieren alcanzar. Pero hay gente que no quiere tomar metas. Y te digo algo, en un par de años ya no nos vamos a ver. Falta de meta. Número 6. La última, de por qué tenemos que tener metas, porque las metas, las buenas metas, serán recompensadas. Anote eso. Las buenas metas serán recompensadas. Y hay dos muy buenas razones que cuando tú tienes metas que van a traer beneficio, es que vas a ser recompensado en la tierra por la gente, por tus hijos, por tu esposa, y vas a ser recompensado en el cielo por Dios. Porque Dios ama las metas. Dios quiere bendecir y apoyarte. El Señor dice ahí en el libro de Proverbios, capítulo 11, 27, el que procura el bien buscará favor. Ese buscará favor se gana el respeto. Mas el que busca el mal, éste le vendrá. Y yo te hago la pregunta, ¿quieres que te vaya bien o quieres que te vaya mal? ¿Cómo quieres que te vaya? Ahora, el bien no llega, el bien se alcanza. Toma metas y vas a ser honrado. Por eso, muchas veces nosotros, cada uno de nosotros, al no tener objetivos y metas, primero no ganamos el respeto de las demás. Cuando mi hijo no tiene ninguna meta, vive la vida, se consume el aire nomás que producen las plantas, viven nomás. ¿Ha visto que hijos viven nomás? No de esta iglesia, los de La Serena, por si acaso. Viven nomás, se levantan y quedan desocupados. Pregunta, como papá, como pastor, ¿se ganan mi respeto? ¿Se ganan el respeto nuestros hijos que solo pululan nomás? Pero cuando tu hijo se levanta, estira su cama, mamá, ¿en qué te ayudo? Papá, ¿qué pasa con nosotros? Después de haber despertado desmayado, pero ¿qué nos pasa? Oye, ¿qué le pasó a mi hijo? Partimos por ahí. Y después, él ya está listo para responsabilidad. Ya está listo para a lo mejor ocupe el auto. Ya está listo para que a lo mejor ahora sí pueda tomar una decisión de tener una novia. Ya está listo porque empieza a ganarse el honor y el respeto de parte de la gente. En la iglesia no pasa lo mismo con los pastores, con los discípulos. Cuando vemos uno que está lloviendo, igual viene. Cuando, pastor, ¿en qué le ayudo? Pastor, ¿sabes que empieza a ganarse el respeto? Pero lo más probable, ¿saben por qué lo está haciendo? Porque él puso una meta y un objetivo. Y cuando tú tienes metas y los alcanzas, la gente empieza a honrarte. En el buen sentido de la palabra, ya no van a gloriarse, honrarlo. Oye, no, yo estoy de acuerdo con él. Lo que se propone lo logra, así que yo me voy a juntar en ese grupo. Esas son cosas que tienen que ir justamente marcando nuestra iglesia. Por eso cuando dice en 1 Corintios 9, Pablo hablando nuevamente, en Corintios 9, 25, Pablo en la primera parte está hablando, haciendo esa similitud con los atletas, y Pablo dice en 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, ¿qué dice? ¿De todo qué cosa? Si yo tengo una meta, no hay ninguna cosa que tiene que distraerme, ni nada que dañe la honra por alcanzar esa meta. Dice, ellos a la verdad, la gente del deporte, para recibir una corona corruptible, la corona de olivo que después se va a secar, y ese era el premio que le daban, en el asiento bema. O que después la palabra asiento bema en el Nuevo Testamento se traduce como tribunal de Cristo. ¿Sabía usted que la palabra para tribunal de Cristo era el lugar donde se premiaba al atleta? Por si no lo sabían.
¿Y por qué interesante esa palabra? Que no me quiero salir, pero para explicarle a usted, porque Pablo, cuando habló del tribunal de Cristo, hablaba de un trono para premiar al atleta con las coronas. Mucha gente, y yo he escuchado una muy mala exagesis del texto, donde dicen, no, es que ahí el Señor nos va a enjuiciar. No, es que el asiento vemos o tribunal de Cristo no es de juicio, es de premiación. Pero pastor dice que algunos sufrirán pérdida. No, Dios no le va a quitar nada, simplemente no dejó de percibir. Mira todo lo que podría haber alcanzado si tú hubieras hecho las cosas bien, pero nunca te quita nada, porque es un tribunal de premio. Y a alguno de nosotros nos va a dar vergüenza haber recibido harto, y no vamos a recibir mucho. Y Pablo está hablando acerca de esa forma que se premiaba a los atletas. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, así, producto de que yo tengo una meta y un objetivo, que es recibir una corona, así que yo de esta manera corro. ¿Corre al azar? ¿Anda a la deriva? No como a la aventura. Entonces, ¿cuál es su meta de aquí a fin de año? Oh, pastor, ¿sabe qué? Me está dando duro en la cabeza hoy día. Amén, pues. ¿Por qué tiene que cambiar? ¿Cuál es la meta como iglesia? ¿Cuál es la meta en tu ministerio de música? ¿En tu ministerio de jóvenes? ¿Cuáles son las metas? Hay que establecer metas. Y si tú no la estableces, ya lo dije, otro la va a establecer por ti. Y tú vas a empezar a obedecer. Rápidamente, y para cerrar, quiero enseñarles los 3 secretos y que hoy día en Viña dejan de ser secretos. Eran mis secretos y los voy a compartir con ustedes hoy día. Pero déjenme decirle que son secretos bíblicos que están en la palabra de Dios. Porque una cosa es establecer la meta. Veamos ahora si esa meta que tú pusiste la va a bendecir Dios. ¿Ok? Por ejemplo, antes de entrar, me quiero comprar un auto. El auto cuesta 10 millones de pesos. Tengo en la cuenta de ahorro 11. Y yo digo, no, mi meta de aquí a fin de año es comprarme un auto. El auto que yo quiero vale 10. Ya tienes 11 en tu cuenta para comprarte el auto, pero tu meta fue a fin de año. Pregunta, ¿esa meta le irá a bendecir Dios? ¿Qué significa eso aquí en Viña? ¿Será lo mismo que en Serena, no? ¿Y eso? En nuestra iglesia tenemos un ministerio de señas, ya, por si acaso. Ahí he aprendido harto que eso significa no, por si acaso, o que sí, que no sé. Bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo sabemos que esa meta va a ser bendecida? Yo te podría decir inmediatamente, no va a ser bendecida esa meta. Dios no va a bendecir esa meta. Y te voy a dar algunas razones de peso por qué. Y cuando ¿alguno ya tiene meta? ¿Alguien? ¿Alguien tiene una meta en este año? ¿Se puede compartir? ¿Cuál es su meta? Terminar el discipulado. ¡Qué buena meta! ¿Cuándo quiere terminarlo? ¿En qué fecha? Este año. Ok, o sea, tiene hasta el 31 de diciembre. O hasta el 28 de diciembre antes de irse a La Serena. Bueno, ahí hay una meta. Ahora, ¿cómo yo sé que esa meta va a ser bendecida por Dios? Eso es lo que quiero explicarte, 3 secretos. Si alguno aquí ya tiene meta, pasen esa meta que ustedes ya tienen establecida por estas 3 preguntas. Son 3 preguntas. Y esas 3 preguntas te van a dar la respuesta si esa meta va a ser bendecida o no va a ser bendecida por Dios. ¿Ok? Número 1. Tengo que preguntarme, ¿cuál es tu nombre, joven? David. ¿David o David? Es que no es lo mismo David que David. Porque David no venció a Goliat. Fue David.
Ya, David. No, se imagina. No. Siempre yo tomo, allá en la iglesia, la primera silla, yo los tomo de ejemplo. Y ahora nadie se quiere sentar ahí en la iglesia. Todos se van al fondo, ya no, que el pastor nos saca. Y yo vi aquí, y me asustaron, así que vi que David quería participar. David, si te quieres casar en un futuro, hazte estas 3 preguntas. ¿Ok? Número 1. Si ya tienes la meta, hazte esta pregunta. Mi meta, la meta que yo tengo este año o en los próximos años, número 1, ¿honrará a Dios? Esa es la primera pregunta que tienes que hacerte cada vez. Pastor, quiero ir a La Serena. ¿Honrará a Dios ese viaje a La Serena? Cuando me dijeron, pastor, yo por si acaso, yo vivo esto. Y cuando Pastor Jaime me llamó, me dijo, pastor, puedes venir, que vas a estar aquí, ven a predicar a la iglesia. Yo me hice las 3 preguntas. Cuando voy a misiones, me hago las 3 preguntas. Y cuando, ojo, no una, no 2, no, se tienen que cumplir las 3. Y si no se cumplen las 3, yo no lo hago. Esos son mis secretos, que lo estoy compartiendo con ustedes. Honra a Dios. En 1 Corintios 6, versículo 20, dice la Escritura, 1 Corintios 6, 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Amén. Mire lo que dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué incluye mi cuerpo? Todas las metas terrenales. ¿Tengo que glorificar a Dios con mis metas? ¿Las metas espirituales tienen que honrar a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque el Pablo, siendo inspirado, nos dijo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad, que es honrar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y se acuerda cuando el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿hacedlo todo para qué? Entonces, yo no hago nada que no sea para la gloria de Dios. Me hago esa pregunta, pero no solo esa pregunta, después me hago otras preguntas. Entonces algunos dicen, pero pastor, ¿usted pregunta todo? Entonces cuando mi señora me dice, mi amor, vida, ¿puedes sacar la basura? Primera pregunta, ¿esto honrará a Dios? Pregunta, ¿honra a Dios sacar la basura? ¿Se dan cuenta, no? Acuérdense, si usted va al libro de Levítico, ¿quién dijo que la basura no podía estar nunca en casa, sino había que sacarla fuera del campamento, enterrarla, hacerle un hoyo, un vertedero? Lo inventó el Señor. ¿Por qué no quiero que se contaminen, que se enfermen? ¿Honra a Dios sacar la basura? Si el único problema es que siempre me lo pide cuando me siento con un vaso de bebida a ver el partido el fin de semana. No, ¿por qué en otro día? Justo. Es como que lo hace con maldad. No sé si a ustedes les pasa, a los que les gusta el fútbol o algo. Justo se va a sentar. Por eso establezco metas. No, estoy ocupado. Me propuse hoy día ver el partido los 90 minutos. A lo que termine, te saco la basura. ¿Adivinen qué dice? Ya, está bien, ya, bueno, ya. Ya. Yo pensé que me va un poquito más. Ya, y ahí la psicológica. No, yo tengo mi meta establecida. Número 2. Ahora, si quieren agregar un texto ahí a 2 Corintios 5:9, a ese punto, si quieren agregarlo. Porque 2 Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Yo agrado a Dios en mis decisiones. Segunda pregunta que me hago para ver si tu meta que tienes de aquí a fin de año, Dios la bendice. Número 2. Atento, David. ¿Es motivada por amor? ¿Es motivada por amor? La primera pregunta que me hago, ¿agrada a Dios lo que quiero alcanzar? Y la segunda,
¿La meta que estoy tomando me motiva el amor por otros? ¿Lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo por el amor a otros? Yo no hago decisiones, ni metas, ni objetivos que no bendigan a otros. Buenamente, Pastor Jaime me dice, voy para allá, honro a Dios con ir para allá, con obedecer, con predicar lo que... Ya. Segunda cosa, ¿lo voy a hacer por mí o lo voy a hacer por amor a la iglesia de Viña? No, por amor a la iglesia de Viña. Y ahí ya tengo la segunda razón, por qué vengo para acá. Porque quiero expresar por amor a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida a través del Evangelio. Me voy a comprar un auto, vuelvo al auto de ejemplo, ¿para bendecir a otro? ¿O me compro un deportivo con 2 asientos nomás? No, siempre los pastores andamos pensando en que hay que llevar los niños, que los hermanos, que el campamento, que esto acá, basado en el amor. Fue lo que hizo Cristo. Cristo estaba honrando al Padre cuando fue a la cruz y lo estaba haciendo por amor. Juan 3:16. ¿Ve? Así que yo realmente debo preguntarme aquello. Y en 1 Corintios 16:14 dice todo, léalo fuerte. Hermano, ¿lo tiene ahí? ¿Alguien? 1 Corintios 16:14. Hermano, ¿lo tiene? Si alguien lo puede leer. Tan sencillito el texto. Todas vuestras cosas sean hechas. Dios lo bendice. Entonces, si tú tienes una meta que no está basada en el amor hacia otro, Dios no va a bendecir esa meta. Si alguien aquí, un joven, los más jóvenes, están buscando una carrera y van a estudiar una carrera y es solamente pensando en el bienestar para ustedes, porque van a ganar plata, porque esto aquí, Dios no va a bendecir eso. Y yo trato, a mis hijos les he enseñado, cuando ellos me dicen, estudien lo que ustedes quieran, pero número 1, que lo estudio honra a Dios. Número 2, que ayudes a muchas personas con el estudio que vas a hacer. Ahora, yo puedo tener estas 2 resueltas, pero si no está la tercera pregunta resuelta, tampoco lo hago. Tienen que estar las 3. ¿Ok? Número 3, y para mí la más fundamental. La meta requerirá depender de Dios. ¿Se acuerda del auto que tengo 11 millones en la cuenta y el auto vale 10? ¿Dependo de Dios o depende de lo que tengo en mi cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces yo no necesito tener esa meta de fin de año porque depende de mí, no depende de Dios. Entonces ya no es una meta. Entonces yo no pondría como meta comprarme un auto si yo tengo la plata para comprarme el auto. Ese es un tema de decisión, no meta. ¿Me doy a entender o no? Y mucha gente dice, no, es que mi meta, y tiene todo para hacerlo. Mi meta es servir en un ministerio en la iglesia. Terminó instituto, pero no hace nada. Como los hermanos apéndices. Están ahí, pero no sabemos para qué. ¿Sabe para qué el apéndice? No, está ahí, nadie sabe todavía hasta el día de hoy. Hay un montón de estudios, pero no sabemos por qué. ¿Cuántos se sacaron el apéndice y por qué no servía? ¿Alguien no tiene el apéndice allá, hermana? No tenía el apéndice y seguía igual funcionando. Por eso, si sacamos a estos hermanos apéndices, ¿la iglesia sigue funcionando igual? Pero ¿qué pasa si un hermano es el corazón, otro la mano, otro el pie, nos dice Pablo, y la sacamos? ¿No se afecta el cuerpo? ¿Y el apéndice? ¿Y usted qué es lo que es? Los que agachan la cabeza y miran hacia abajo son apéndices, hermano, porque te sientes tan mal con lo que acabo de decir. Pero no importa, estás aquí para establecer meta este día, ¿o no? Y decir, ya no voy a hacer más apéndice. Voy a ser parte del cuerpo. Por eso necesitas y requieres de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros estamos rotos por nuestros pecados. Y el único que nos capacita para poder ser parte es Jesucristo. En tu nueva conversión, cuando te convertiste. Toda la plenitud del Señor está en nosotros, nos dice Colosenses. En Hebreos 11, versículo 6, la Biblia nos decía que sin fe, entonces
Si mi meta no necesito poner fe a la meta, ni depender de Dios, yo no tomo esa decisión. Entonces hoy día cuando Pastor Jaime, vamos a aplicar lo que Pastor Jaime me llama y me dice, voy a decirlo literal, yo tenía otros compromisos. Y Pastor Jaime me dice, Pastor Lucho, te queremos. Bueno, Lucho nos tratamos así, me dice, Lucho, quiero que venga acá a la iglesia, sería bueno escucharte, harto tiempo que no te escuchamos, 25 años por si acaso. Y me dice el pastor, para poder escucharte otra vez, y yo tenía compromiso. Y yo le dije, pero espérate, tengo que ver, y le dije así, tengo que ver porque tengo unas cosas que tengo que mover. Y aquí el Señor me dice, y oye, ya, pues, ¿tú qué predicáis? ¿De qué viví? ¿Y qué le dije al pastor Jaime? Ya, voy. ¿Y había resuelto los problemas? No. ¿Y había arreglado el calendario para venir? No. Pero quería honrar a Dios. Quería demostrar mi amor de vida hacia ustedes. Y todavía no resolvía nada. Así que dependía de que Dios obrara en mover aquellas cosas. Fe. ¿Y dónde estoy? ¿Se da cuenta, no? Algo tan sencillo de un viaje venir a predicar, lo pasé por el filtro de las 3 preguntas. En Romanos 14, versículo 23, porque el que duda sobre lo que come es condenado. Lo dije hace un momento. Entonces, cuando tú dudas por una falta de fe, van a haber problemas. En Proverbios 16, versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pero solamente para mencionarte, y quiero que anotes, no voy a ahondar en estos puntos, porque simplemente te los voy a mencionar y tú solo a través de la obra de Dios en el Espíritu Santo te va a guiar y te va a mostrar a través de su palabra que estas 3 metas, que diga estas 3 preguntas que yo paso por las metas, necesito, por si acaso, necesito de Dios. ¿Y sabe qué es lo que necesito? Y ahí por eso dice necesito. Hay 3 cosas que a estas 3 preguntas yo le agrego. Es que necesito el Espíritu de Dios para que me dé el poder. Eso es lo que necesito. Cada vez que yo tengo una meta y la paso por estos 3 filtros, estas 3 preguntas de filtro, y a la final también, ahora voy y busco en estas 3 fuentes. Necesito el Espíritu de Dios para que me dé poder, porque llegar a una meta no es fácil. ¿Sí o no? Puedo pasar las 3 preguntas, pero si no tengo la fuerza física, ¿sí o no? Se cumplieron las 3 preguntas, pero me falta la fuerza física. Por eso necesito el Espíritu de Dios para que me dé el poder. ¿Se acuerda cuando Zacarías dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos? Pero también la segunda cosa, que yo necesito la palabra de Dios para guiarme. Porque no puedo, por más que yo tenga meta, si no tengo una guía. Y esa guía es la palabra de Dios. No solo el Espíritu, también es la palabra de Dios. Entre más tú entres en este libro precioso que es la Biblia con tu mente, tu corazón, entre más leas, entre más estudies, entre más memorices, mientras más medites en él, vas a alcanzar tus metas de muy buena manera. ¿Se acuerda de lo que dijo el Señor a Josué? 1:8. Nunca se apartará de tu boca. Y él tenía una gran meta, liderar el pueblo. Pero nuevamente, ¿tenía que honrar a Dios? Sí. ¿Se trataba de él o se trataba de la gente? De la gente. Ahora, ¿él había administrado alguna vez espiritualmente a un pueblo? Nunca. Pero dijo, sí, estoy dispuesto. Y eso es fe. Así que vemos justamente, y la tercera cosa que necesito, y que también es fundamental, es que necesito al pueblo de Dios para que me ayude. Si ustedes piensan, estoy aquí porque a mí se me ocurrió venir, o porque tengo una iglesia que puede ayudarme a yo venir. Hoy día teníamos bautismo y hoy día teníamos Santa Cena.
Hace años atrás podría haberle dicho, no, yo de un bautismo y una santa cena yo no estoy. Hoy día sí puedo estar. ¿Sabe por qué? Porque hay muy buen equipo que puede ayudar detrás. Entonces no depende solo de mí. Entonces dése cuenta que en nuestra vida, en la iglesia, necesitamos eso. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12, dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, porque cordón de 3 dobleces no se rompe. Así que déjame decirte, y cerrando en este día, ¿cómo están tus metas? ¿Tienes o no tienes? Y si tienes, pásalas por el filtro. Si no tienes, acuérdate que entonces simplemente vas a caer en problemas, porque es necesario tener meta. El que no tiene va a la deriva, el que no tiene meta puede caer en pecado, porque no necesita de la fe. Pero también necesitas del Espíritu con su poder, necesitas de la palabra y en especial necesitas de otros, la iglesia. Como consejo, pregúntele al pastor, le voy a dejar tarea al pastor, a ustedes también como iglesia. Pregúntense al pastor y al liderazgo cuál es la meta o las metas 2026 de esta iglesia. Porque si tú no sabes las metas y si tú no las pasas por este filtro, ¿cómo tú te vas a involucrar y ser parte de esas metas? No se olviden que somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Así que empápate de la meta de este año o de los próximos años de esta iglesia. Pásala por el filtro. Si pasa el filtro, si dependes de la palabra, del Espíritu y de otros, Dios va a bendecir la meta de esta iglesia. ¿Les parece que oremos?